El tema que vamos a ver hoy está muy relacionado con lo que hablaron la... Esperen. No, esto no. ¿Dónde está? Si yo lo había abierto. Ufa. Bueno, aguárdame un segundito, que siempre meto la pata con estas cosas. Ahí está, ahora sí. Bien. Uno de los temas de hoy está muy relacionado con lo que hablaron el otro día, los chicos, de la diarrea, y también hicieron un poco de mención con respecto a los fármacos, y no vamos a darle demasiadas vueltas. El grupo anterior había hablado de la loperamida como antidiarreico, el bismuto, el carbón activado. Son prácticamente los 3 fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diarrea. Las diferencias que hay entre uno y otro, acá no importa tanto si es un opioide o no es un opioide, eso ya lo habíamos visto cuando precisamente vimos opioides, pero básicamente la diferencia entre loperamida, carbón activado y bismuto, básicamente está dada por el tipo de diarrea en el cual vamos a tratar de usarlo. El carbón activado, más que nada, se va a utilizar para esas diarreas acuosas, en la cual se pierde mucho líquido y que puede llevar a un cuadro de deshidratación. El carbón activado prácticamente es lo más o lo mejor indicado en estas situaciones porque es un absorbente. Algo que absorbe ese exceso de agua e impide que la persona se pueda deshidratar. ¿Cuál es el mayor inconveniente del carbón activado? Bueno, lamentablemente es que si uno se pasa de la dosis, puede provocar precisamente una constipación. En cambio, la loperamida que que es un opioide que actúa de una manera totalmente diferente, que inhibe la motilidad intestinal, me sirve para cualquier tipo de diarrea. Me sirve para una diarrea acuosa, me sirve para una diarrea en la cual las heces están mucho más blandas y hay una mayor cantidad de deposiciones, pero no me va a provocar constipación. O sí, pero por lo menos en el momento que lo estoy tomando. Termina el efecto de la loperamida y ya está. No va a provocar una constipación importante como a veces suele producirlo el carbón activado. Entonces, diarrea acuosa con peligro de deshidratación, carbón activado. Cualquier otro tipo de diarrea, loperamida. Básicamente eso. Bien. Después también habían hablado de las bacterias, los lactobacilos, los acidófilos, lactobacilos, bueno, todo ese tipo de cosas básicamente sirven. Acá en realidad no estamos hablando de un antidiarreico, porque también, como habían hablado muy bien en la clase anterior de Anato, habían hablado que en el colon,
que es donde se forma la materia fecal, existe lo que se denomina la flora bacteriana habitual. Esa flora bacteriana, esos bichitos, están en forma permanente y que protegen de la contaminación, perdón, de la infección por otro tipo de bacterias que pueden llegar a producir una diarrea. Compiten, estas bacterias habituales compiten por el hábitat, impidiendo que las patógenas se desarrollen. Esto ocurre mucho, estas diarreas por sobrecrecimiento de bacterias patógenas, ocurre mucho en los tratamientos antibióticos. En los tratamientos antibióticos, en los cuales hay que usar un antibiótico por mucho tiempo, estos antibióticos no solamente nos curan la infección que podemos llegar a tener, sino que también mata a esta flora bacteriana que es la protectora. Entonces, estas bacterias cultivadas, lo que suele hacerse es combinarse con el tratamiento antibiótico precisamente para que cuando el antibiótico que yo estoy tomando me esté eliminando todas estas bacterias que yo necesito para que precisamente no se desarrollen las patógenas, ayuda. O sea, no es un antidiarreico en sí, pero impide el sobrecrecimiento de la flora bacteriana patógena. Esa flora bacteriana patógena puede provocar o perpetuar la diarrea. Bien. ¿Quedó un poquito claro eso? No es muy difícil, ¿no? Igual lo vamos a volver a ver el año que viene cuando veamos antibióticos. Bien. Otro de los fármacos que también suelen utilizarse bastante con respecto a lo que es sistema digestivo son los antiflatulentos, o sea, los antiperepepepes. Y tenemos la simeticona, que se da más que nada en las dispepsias, cuando la fermentación intestinal produce mucho gas, en la aerofagia, cuando uno come apurado, cuando uno toma gaseosa, cuando uno habla mucho, suele tragar aire. Ese aire, con el chicle pasa lo mismo, todo ese aire que uno traga, después se va a terminar produciendo, transformando en gases. Bien. Procinéticos y antiflatulentos. ¿Se acuerdan que antes, la semana pasada habíamos hablado de los procinéticos, que eran esos fármacos que aumentaban y hacían que fuera el pasaje de los alimentos más rápidos hacia el intestino y obviamente los ayudaba. Dice, se utilizan asociados en tratamientos de trastornos gástricos, intestinales y dispépticos, útiles en trastornos de motilidad gastrointestinal, reflujo gastroesofágico y dispepsias. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos visto como tratamiento de precisamente el reflujo gastroesofágico? Porque si yo acelero el paso de lo que está en el estómago, pasa al intestino y obviamente no voy a tener nada que provoque el reflujo. Y que en cierta medida también servía un poquitito para los vómitos. Domperidona y cloropamida tienen efecto antiemético. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Pero hay que tener cuidado en embarazadas, ya que no se ha probado su seguridad en este caso.
No deben usarse en obstrucción intestinal, epilepsia, Parkinson, tratamiento con antidepresivos por su efecto en el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los receptores dopaminérgicos? Que habíamos hablado también un poquitito de los receptores de la serotonina, la hidroxitriptamina. Entonces, obviamente, uno tiene que tratar de no utilizarlos en este tipo de patologías. ¿Por qué no usarlos en la obstrucción intestinal? O sea, en la epilepsia, en el Parkinson, en el tratamiento con antidepresivos, obviamente es por su efecto sobre el sistema nervioso central, en su actuar, digamos, sobre los receptores para la dopamina y para la serotonina. Pero en la obstrucción intestinal, acá hay que tener mucho cuidado, y es una de las cosas que también pueden complicarse. A ver, cuando hay una obstrucción intestinal, o sea, el intestino está obstruido, no puede circular, digamos, por adentro del intestino todo lo que tendría que circular, porque hay algo ahí que lo está tapando. La parte previa a la obstrucción, la parte previa, o sea, la parte donde está contenida todo este líquido, digamos, que está previa a la obstrucción, toda esa parte del intestino, obviamente se va a empezar a inflamar. Ustedes piensen en un tubo en el cual yo tengo una obstrucción. Está tapado, ese tubo está tapado. Si yo le sigo mandando cosas, ¿qué va a pasar? En algún momento, ¿qué va a pasar con ese tubo? Vamos a suponer que ese tubo se expande. ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Puede llegar a explotar, a abrirse. Exactamente. Obviamente, si las paredes de ese tubo se empiezan como a distender, toda la parte de la circulación nutricia, digamos, todos los vasos sanguíneos que le llevan la nutrición, se van a empezar a colapsar. Y si se colapsan los vasos sanguíneos, que le están llevando todos los nutrientes, y medio como que va a haber un problemita ahí. No va a recibir ningún tipo de nutrición. Y puede llegar a producirse lo que se denomina un infarto intestinal. Iba a decir justo eso. Exactamente. Es algo que es muy, muy grave. Si no se opera enseguida, la persona se puede morir. También puede perforarse. Peor todavía. Ahí tenemos dos complicaciones de resolución quirúrgica, obviamente. Ahí no vamos a poder hacer nada con ningún fármaco. Siempre que hay una obstrucción intestinal, va a haber dolor, va a haber inflamación. ¿Por qué? Porque obviamente el intestino, que ya vimos que tiene lo que se denomina el movimiento peristáltico, como que se va contrayendo de a pedacitos para que vaya progresando todo el contenido, pero cuando se encuentra precisamente con una obstrucción, esa presión que va a hacer para precisamente tratar de vencer esa obstrucción va a ser mayor, va a ser más fuerte. Y cualquier contracción muscular que sea más fuerte de la habitual va a doler, va a molestar. Eso es lo que se denomina el famoso dolor cólico, los cólicos intestinales, que precisamente está dado por eso. Es un dolor que es muy característico, todos los hemos tenido en algún momento,
y que precisamente se da como que es un dolor que aprieta, 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 duele, 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 duele y afloja. Aprieta, 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 duele y afloja. No es un dolor continuo, no está todo el tiempo, pero dan esos retorcijones, esa molestia en la panza. Que obviamente para ese tipo de dolor ya sabemos que hay otro tipo de fármaco que son los antiespasmódicos, que dentro de un rato, no lo vamos a ver ahora, vamos a dejar, sí, dime. Antes de que siga, usted ahí estaba mencionando los procinéticos, ¿era? Sí. ¿Se refiere a Clevopride, Mosapride, todos esos? Sí, exactamente. Está bien, bueno, nunca supe bien para qué servían. A veces me pasa de tener que vender, digo, Mosapride, Clevopride, lo veo combinado con muchos otros fármacos. Sí, sí, Y por ahí leyendo el prospecto, o sea, uno más o menos aprende mucho leyendo los prospectos, pero igual sí. hay veces que te quedas corto. Sí, sí. Leía, por ejemplo, Mosapride, Clevopride y otros también que terminan en pride y nunca supe, gastrosínsico creo que decía él, como mecanismo de acción y nunca supe qué era. Son básicamente eso, los procinéticos que hacen que todo el contenido progrese de forma más rápida para evitar lo que ocurriría si estuviera acumulado en la parte de donde se está acumulando. En el caso del estómago, me impide quizás el reflujo gastroesofágico, tienen un cierto efecto antiemético, porque si no tengo nada en la panza, no hay nada que vomitar, pero lo que sí no son antinauseosos. El reflejo de la náusea, que era lo que habíamos visto que estaba en el centro del vómito, no me lo va a sacar pero sí impide, digamos, precisamente la salida del contenido estomacal hacia el estómago, afuera. Y con respecto a la parte intestinal, precisamente también hace lo mismo, hace que el contenido vaya más rápido, por decirlo de alguna manera, y también hace que, digamos, la parte de gases, todos los gases que se forman en el estómago, en el intestino, por la fermentación de los alimentos, o por la aerofagia, cuando uno traga demasiado aire, hace que progresen en forma más rápida, entonces terminan no provocando a veces ese dolor intestinal que se produce precisamente por tipo cólico. Uno de los más conocidos en marcas comerciales es el factor AG. No me acuerdo ahora bien qué fármaco tiene, pero precisamente Simeticona. se utiliza para... ¿Qué tiene? Simeticona. Simeticona, precisamente. Es como que lo hace progresar todo más rápido hacia zonas que son más anchas. El colon es mucho más ancho de lo que es el diámetro del intestino delgado, entonces obviamente todo ese va a estar como más repartido. Básicamente ese es el motivo por el cual se utilizan. Bien, entonces lo que yo les quería sumar ahora, esto lo vamos a dejar para la semana que viene, los antidiarreicos, porque es bastante más largo, perdón, los laxantes, que son precisamente los antiespasmódicos, que son otra de las cosas que se venden en forma muy, muy frecuente en la farmacia. El Sartal. ¿Y cuál es el otro? Que todo el mundo lo conoce. Dame una. Buscapina. Una buscapina. Acá les nombra un montón de fármacos, fíjense en esta listita, y que van a ir actuando de manera diferente. Relajantes directos del músculo liso. Si yo, lo que produce el dolor cólico es la contracción del músculo liso, si yo lo relajo, hago que ese musculito no labure de manera muy fuerte,
obviamente todo ese dolor cólico va a desaparecer. Por eso antiespasmódico, antiespasmo. Esa contracción brusca del músculo liso se llama espasmo. No hay, no se usan mucho estos. Vamos al otro grupo que dice agentes anticolinérgicos o antimuscarínicos derivados de la escopolamina. Y acá tenemos el más conocido de todos, que es la iosina. La iosina es la buscapina. Es el nombre comercial, perdón, el nombre técnico de la buscapina, que es el nombre comercial. Lo cual no quiere decir que si yo tengo una iosina con otro nombre comercial no sirva, es lo mismo. Este quizás es el que más se vende, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué opinan los chicos que están en farmacia? Buscapina todos los días. Bien. Y fíjense el mecanismo de acción. ¿Se acuerdan cuando vimos colinérgico, simpático y parasimpático? Bueno, actúan como el parasimpático. Perdón, al revés del parasimpático, son agentes anticolinérgicos, antimuscarínicos o antagonistas de calcio derivados del amonio. Bromuro de etilonio, pipipi. Estos tampoco se usan. Agentes bloqueantes de los canales de calcio. Tampoco, pero existen. Bueno, y acá les habla un poquitito de cada uno. Y nos falta el último, que este sí también se usa muchísimo, que es el propinoxato. Y la marca comercial más... El Sertal. El Sertal, exactamente. Propinoxato y iosina son los dos que más se utilizan. También es un antiespasmódico exactamente igual que los otros. Bien. Nos queda... Profe, Sí. perdón. Después Dale, la dale. trimebutina también se usa ¿Cuál? muchísimo. La trimebutina Sí. la prescriben muchísimo. Lo que pasa que como no es venta libre, Exactamente. en general la gente solamente conoce el Sertal y la buscapina y te lo piden, y te piden todo junto. Te piden, Exactamente. dame un Sertal compuesto y una buscapina compuesta, y son más o menos lo mismo. Sí, Son hacen distintos exactamente lo mismo. derivados, Por lo pero general, el compuesto lo que hace, a ver si me equivoco, porque en una época el compuesto venía con dipirona. Ahora me parece que viene con paracetamol, ibuprofeno, alguno de esos, ¿no? están las dos. Están las De dos. venta libre también está la omatropina, Sí, pero en general llevan la buscapina, que viene combinada tanto con paracetamol, la de venta libre, y con y con dipirona, la dipirona de si es venta venta bajo bajo receta. receta. Sí. Exactamente. El tema es que obviamente se utilizan estas combinaciones para tratar el dolor el cólico de un lado y del otro. O sea, le das un analgésico más un antiespasmódico. Cuando yo era chica, vos justo nombraste la omatropina. Cuando yo era chica se usaba mucho la paratropina, después se dejó de usar, porque no nos olvidemos que todos estos son derivados de la escopolamina. La escopolamina, ¿saben qué es? La famosa burundanga. Obviamente esto está formulado en dosis que no va a producir los efectos que tiene la burundanga, pero sí, por eso las diferencias con respecto a lo de venta libre, lo de venta bajo receta, y recuerden eso, o sea, si estando tanto la buscapina, que es iosina,
como el Propinox, que es el Sertal, que son de venta libre, ya sea el compuesto con un AINES, no hay tanto problema. Yo se lo puedo vender tranquilamente. Obviamente todos aquellos que son de venta bajo receta, voy a tratar de desaconsejarlos, porque obviamente siempre van a tener algún plus con respecto a los efectos adversos, por eso se venden bajo receta. La verdad que tu acotación vino bárbara porque obviamente dispara a esto. Si una persona viene a la farmacia y me pide una buscapina compuesta, y yo voy a tratar de darle, obviamente, la que está combinada con ibuprofeno o paracetamol, no me acuerdo cuál de los dos es. Nunca la que está con dipirona. Que ya habíamos visto que la dipirona, dentro de todo lo que eran los AINES, tenían una sarta de efectos adversos bastante complejos y molestos. Genial. Bien. Después, por último, tenemos lo que es la enfermedad hemorroidal. Las hemorroides no son otra cosa que como una especie de varices que hay en las venas hemorroidales. Son muy frecuentes. En la publicidad televisiva nos vamos a encontrar con un montón de fármacos que se utilizan. Pero vamos a ver que hay dos tipos de fármacos que son de uso local o de uso sistémico. Local siempre va a estar más que nada relacionado con el alivio de los síntomas. Por lo general son pomadas que se aplican, que el pomito, digamos, de la pomada, precisamente viene con una especie de tubito para introducirlo en el ano y aplicar la pomada. Ese tipo de pomadas más que nada están constituidas por un anestésico local que disminuye el dolor y por un corticoides que produce, obviamente, la desinflamación de esas venas que están inflamadas. Eso es alivio por un rato, se terminó el efecto de la anestesia, chau, vuelven a molestar de nuevo. Y después tenemos los fármacos que se administran por vía oral, sistémicos, que son lo que se denominan los venotónicos. Estas venas hemorroidales van a estar inflamadas. Su pared, como cualquier varice, es como que va a estar blandita, va a estar flojita, como un elástico flojo. Entonces, obviamente se produce por, la varice se produce por esta laxitud de la pared del vaso. Y así es de la manera en la cual actúan los venotónicos. Le dan como tonicidad, hacen que la pared de la vena sea más fuerte e impiden la distensión de la pared y la formación de la varice. Estos fármacos venotónicos no solamente se utilizan para las hemorroides, sino que también suelen utilizarse para las varices en las piernas. El más conocido de todos es la hidrosmina, pero ahora han aparecido un montón
un montón, que son todos de venta libre, que la mayoría son todos, digamos, productos naturales y la verdad, en todo ese tipo de fármacos desconozco la efectividad, la verdad la desconozco, no sé si son efectivos o no son efectivos, pero bueno. Otra de las cosas que es muy, muy importante con respecto al tratamiento de las hemorroides, básicamente es tratar de evitar los motivos por los cuales se pueden llegar a producir. Dice el embarazo, obesidad, tos, estornudos, el esfuerzo defecatorio. Todas esas cosas aumentan la presión dentro del abdomen. Cuando se aumenta la presión dentro del abdomen, obviamente la sangre va a ir con más fuerza, como que va a golpear esa pared de la vena que está debilitada y va a producir precisamente la formación de la hemorroides. A ver, el embarazo ya está, sobre todo cuando está a punto de nacer el bebé, eso aumenta muchísimo. Bueno, acá ¿qué podemos hacer? Y tratar de aplicar una pomada antihemorroidal que tenga una anestesia, que tenga un corticoides de uso local, porque otra no hay. Una vez que se produce el parto, ya está. Ya en la mayoría de los casos suelen desaparecer. Obesidad, bueno, acá lo mismo, pero acá no hay parto, entonces hay que tratar de bajar de peso. Tos, estornudos, sobre todo la tos. El estornudo no aumenta mucho la presión intraabdominal, pero la tos, ustedes piensen en esos momentos que les agarran sus ataques de tos en algún momento y que llega un momento que hasta les duele la panza de tanto toser. Bueno, obviamente, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para evitar la producción de las hemorroides? ¿Qué se les ocurre que le podemos dar si la hemorroide se agrava con la tos? Un antitusígeno. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fármacos para la tos? Bueno, ahí tenemos uno de los motivos por los cuales podemos usar un fármaco que sea antitusígeno. Esfuerzos por defecar en los constipados. Obviamente tratar de evitar la constipación. ¿Cómo evitamos la constipación? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. No, mañana, perdón, mañana. Hoy es jueves. Mañana vamos a ver cómo evitamos la constipación. Bien. Estas son cosas de todos los días, como vieron, ¿no? Sí, Marce. Ahora, con respecto a esto que está diciendo, me entró una duda. Sí. Si el simple esfuerzo por defecar puede producir una hemorroides, ¿el Sí. ejercicio físico no podría también? No, porque no te aumenta. No. A ver, cualquier cosa que te aumente la presión intraabdominal te lo puede producir, siempre y cuando la pared de la vena esté flojita. Claro. Si no, no. O sea, el ejercicio físico, qué sé yo, tenés que hacer abdominales. Un tipo que hace sentadilla, por ejemplo. No, porque con la sentadilla no haces fuerza con los muslos. Sí, no, pero le pregunto, me surge una duda, por ahí es una pavada, por ahí es muy específico. Hace poco aprendí, hace un tiempo, a hacer algo que se llama bracing, que es tipo abrazar, bracing abdominal, Sí. y aumenta mucho la presión, digamos, intraabdominal. Sí. En mi caso yo lo hago para proteger la hernia de disco que tengo, Ajá. cuando tengo una sentadilla, por ejemplo. O sea, ¿eso a largo plazo podría llegar a influir o tiene que ser un esfuerzo muy grande? No, en realidad depende más de la laxitud o no de las venas hemorroidales. Si Ok. las venas se tienen una buena tonicidad, en la cual se van a bancar, digamos,
el aumento de la presión abdominal, no pasa nada. El problema es cuando empieza la vena, la pared de la vena empieza a estar más blandita, más flojita. Podría pasar Entonces, en un adulto, por ejemplo, un adulto mayor, algo así, o alguien que no, tenga una debilidad. no, lamentablemente las hemorroides aparecen a cualquier edad. ¿Eh? Es una cuestión, te diría que constitucional. Esa flojera, digamos, de las paredes de los vasos, o sea, se puede dar a cualquier edad. Y acá no hay diferencia de sexo, puede pasar en varones, se puede pasar en mujeres. Es más, me causan mucha gracia las propagandas. Hay unas cuantas propagandas que son muy graciosas con respecto digamos, a la parte de hemorroides, y vas a ver que es muy frecuente o sea, la mayoría de los que están actuando, digamos, en la propaganda, la mayoría de gente joven. Obviamente también está lo que se denomina el tratamiento quirúrgico. Se sacan, se hacen, se saca el pedacito de vena que está distendido. Una vez que se distendió la pared del vaso sanguíneo, no tengo manera de que vuelva a estar firme. Entonces, ¿qué se hace? Pic, se corta el pedacito y listo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo saqué la parte de debilidad, pero no la predisposición a que se vuelva exactamente, que se vuelva a distender. Por eso, por lo general, los tratamientos quirúrgicos suelen tener poco buen pronóstico. En algún momento siempre va a volver. Antes que me olvide, otra de las cosas dentro de que hay que evitar, sobre todo cuando está la hemorroides ahí jorobando y molestando, es, y para prevenir también que ocurra esto, café, chau café, chau. Picantes, chau picantes. Y la Coca-Cola. Tampoco, o sea, ni Coca-Cola, ni Pepsi, ni ninguna bebida cola, Todas las bebidas cola afectan la cola. Recuerden eso. Todo ese tipo de cosas hay que evitarlas. Y tratar, obviamente, o sea, uno de los factores más importantes, obviamente, es la constipación. La constipación, sí, la frase del día. La constipación suele ser uno de los motivos por los cuales se empeoran todo este tipo de patologías. Porque en la constipación uno tiene que hacer demasiado esfuerzo abdominal, y encima toda esa zona está como... recuerden lo que había hablado Lucía en el videíto, con respecto al esfínter y todas esas cosas que hay que hacer una fuerza demasiado importante, entonces obviamente va a terminar en algún momento provocando una debilidad. No tienen solución, es algo que es crónico, no tiene una cura. Yo digo, bueno, listo, me voy a curar de esto, por eso hay que hacer mucho hincapié en el tratamiento preventivo, en tratar de que no aparezca un ataque así, que se inflaman y es donde empieza a doler, a molestar, pica. Entonces siempre hay que tratar de hacer que sea, de que no aparezca la sintomatología. Puede pasar mucho tiempo entre uno y otro. Ay, sí, Daflón y Diosmin es precisamente hidrosmina. Son dos marcas que, digamos, sí, la esperidina también. No, Diosmina es es como la hidrosmina. Son los dos también venotónicos. Entonces siempre hay que tratarlo, y hay que tratar de que no aparezca. Y como les decía, puedo tener hoy
y puedo no volver a tener por mucho tiempo. ¿Mm? Todo depende de un montón de circunstancias. Siempre, pero tengan en cuenta esto, siempre que aparece la sintomatología es porque hubo un aumento en la presión intraabdominal o porque hubo algún irritante que precisamente hizo que las paredes de los vasos estuviera como más flojita aún, y con el aumento de la presión intraabdominal, sácate, aparecieron. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. genial. Entonces, mañana vamos a ver los fármacos que se utilizan para la constipación, aunque después, cuando estén laburando en la farmacia, van a ver que compran uno solo, o dos, o tres, pero vamos a ver que hay unos cuantos y que se clasifican en distintos grupos, y cuáles nosotros podríamos recomendar en la farmacia y cuáles no. Mira, esto no. Esto no por tal motivo. Pero bueno, eso sí, lo vamos a dejar para mañana porque si no nos quedamos sin temas. Bueno, gente bella, nos vemos mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, hasta mañana. Chao, profe.